ver el daño por isquemia porque ese es muy frecuente. Recuerden que isquemia es la falta de aporte sanguíneo a un tejido. Estrictamente eso es isquemia. Y puede producir anoxia, obviamente falta de oxigenación, o hipoxia en el caso de que la oxigenación sea menor de lo normal. Entonces, esas terminologías deben tenerlas en cuenta. Recuerden que inclusive se puede valorar fácilmente la cantidad de oxígeno que llega a un tejido, porque ahora venden oxímetros que están hasta de moda, porque todo el mundo tiene un oxímetro en casa por el temor del virus, ¿no? Del COVID. Entonces, se puede valorar fácilmente. Clínicamente se puede detectar si un paciente tiene hipoxia en algún sitio, por la sencilla razón de que pues, no se ve el llenado capilar. Los sitios donde valoramos esto clínicamente, pues es en los pulpejos de los dedos, en la punta de la nariz o en el lóbulo de la oreja. Se puede analizar fácilmente. Ustedes ahorita pueden simplemente haciendo esto, viendo su llenado capilar, saber si su flujo sanguíneo es normal y obviamente si su aporte sanguíneo es normal. Existen tejidos que sufren esto de una manera dramática porque pueden comprometer la vida. Estamos hablando del corazón, de los pulmones, del riñón, del intestino. Son tejidos que son muy lábiles a este sitio de daño. Decíamos que se debe valorar el tipo de célula que está dañada, ¿sí? Hay órganos que son vitales, pero hay órganos que se dañan fácilmente, pero se pueden reponer. Uno de ellos, por ejemplo, es el intestino. La mucosa se puede necrosar con isquemia total y el paciente tener que quitarle un pedazo de intestino, o inclusive puede seguir viviendo y esa mucosa se repone, porque son tejidos que no son permanentes, sino son lábiles y se pueden reproducir. Entonces es bien importante valorar el tipo de célula y el tipo de daño. Ya habíamos mencionado que hay una enfermedad muy común que produce esto, que es universal y que es la causa más común de muerte. Se llama ateroesclerosis, ¿sí? Brevemente, porque como no alcanzamos a ver ateroesclerosis, y esto sí es muy importante, hay que recordar el daño de la estructura de la pared del vaso brevemente. Entonces, la ateroesclerosis pertenece a un grupo de enfermedades que se llaman arterioesclerosis. Fíjense bien el término, arterioesclerosis. Arterioesclerosis quiere decir un daño con fibrosis o esclerosis de la pared de las arterias. La arterioesclerosis no afecta a las venas. Primer punto que deben acordarse de hoy en adelante y no lo tienen que olvidar. Afecta a las arterias. Entonces, dependiendo de la arteria que se dañe, así va a ser la clasificación. No viene ahorita en esta parte del capítulo, por eso no han reflexionado al respecto. Pero la arterioesclerosis se clasifica en 1, ateroesclerosis, que quiere decir formación de una placa de ateroma. Una placa de ateroma es una placa fibrosa en la pared de las arterias de gran calibre y mediano calibre. Punto, así. Eso es la definición. Inicia en la íntima de las arterias. Es una enfermedad de la íntima, por debajo del endotelio. Hay una inflamación, hay depósito de colesterol en esa zona. Se asocia mucho con hipercolesterolemia. Los macrófagos fagocitan el colesterol y generan una reacción inflamatoria ahí en esa zona. Y luego esa placa se fibrosa, luego se calcifica. Cuando encontramos una placa fibrosada y calcificada, le llamamos ateromatosa complicada. Esta está por debajo del endotelio, se eleva aquí en la superficie del vaso, produce una elevación y por lo tanto produce una zona de menor flujo sanguíneo, aunque no necesariamente de isquemia, porque como les digo, esas arterias de mediano y de gran calibre, pues entonces dejan pasar la sangre por mucho tiempo. Todos los que estamos aquí presentes, absolutamente todos, tenemos placas ateromatosas en las arterias. Váyanse haciendo esa idea y aprendiendo a vivir con eso. Es universal, empieza en la niñez. Primero es una pequeña estría adiposa porque hay el colesterol ahí puesto, luego va complicándose. Claro, en la mayor parte de los jóvenes no da ningún problema porque no es una lesión grave, sino simplemente una pequeña elevación y ahí pasan muchos años. Por eso se recomienda una mejor higiene de vida, no comer mucho colesterol y todo eso que ustedes ya saben y han oído hablar muchas veces. Entonces recuerden, esa es la aterosclerosis. Ahora, ¿qué otro tipo de esclerosis hay en la pared de los vasos? Hay una que se llama arterioloesclerosis. Ese es el segundo tipo de daño. Esa es otra cosa totalmente distinta. Obedece a fisiopatologías diferentes. A ver, Michelle, ¿qué quiere decir arterioloesclerosis? Es una enfermedad de las arteriolas. Recuerden que la definición de arteriola es una arteria de menos de 100 micras de diámetro. ¿De acuerdo? Entonces es otra cosa. Aquí no hay placa de ateroma.
La arterioloesclerosis es una fibrosis de la capa muscular, esa es una enfermedad de la capa media. La aterosclerosis es una enfermedad de la íntima, de la capa de adentro, ¿de acuerdo? Hay dos tipos de arterioloesclerosis, una que se llama concéntrica, fibrosa concéntrica, que se ve en la hipertensión arterial. Los pacientes con hipertensión arterial crónica no controlada hacen arterioloesclerosis porque el músculo tiene que estar resistiendo fuerzas y se va fibrosando. Entonces hace una arterioloesclerosis en tela de cebolla con fibrosis así concéntrica, muy característica. ¿Qué daña esta enfermedad? Daña principalmente al riñón, a la retina, vasos de pequeño calibre. ¿Qué daña la aterosclerosis? Principalmente al corazón, al cerebro, al pulmón y al intestino. Esos son los sitios predominantes de daño. Puede dañar también al riñón, pero es menos común. En cambio, la arterioloesclerosis es más común, que daña al riñón, que daña a los vasos de pequeño calibre y obviamente que daña a los vasos del cerebro. Produce trastornos cognitivos y avanzados en las personas que sufren esto. La otra variante de arterioloesclerosis es la arteriosclerosis hialina, una enfermedad que se ve en pacientes diabéticos. Ustedes saben que los diabéticos tienen muchos problemas de riñón, tienen muchos problemas de circulación periférica, van perdiendo las partes distales de las extremidades porque se les necrosa por este tipo de daño en vasos de pequeño calibre. Y hay un tercer tipo de daño de las arterias. A ver, ¿quién ha oído hablar algo diferente? Aterosclerosis, arterioloesclerosis. Hay otro tipo de enfermedad esclerótica de las arterias que no tiene mayor trascendencia clínica. Se llama arterioesclerosis calcificada de la media, se calcifica la arteria media, o enfermedad de Monkeberg. Esta es, tiene un nombre muy rimbombante, enfermedad de Monkeberg, arterioloesclerosis calcificada de la media. Afecta los vasos sanguíneos del útero, de las glándulas mamarias, de la próstata, yo lo he visto en esos sitios. Son arterias de mediano calibre, como las que afecta la aterosclerosis, pero aquí tienen en la capa muscular fibrosis y calcificación. No tiene mayor trascendencia. Sí, en la capa media, en la muscular. Por eso se llama arterioesclerosis calcificada de la media. Así, que afecta a la capa media, o sea, la capa muscular. Como afecta a la capa media, la muscular no produce isquemia generalmente, y como la esclerosis está en el músculo, tampoco genera trombosis. El problema de la aterosclerosis es que como está en la íntima, fácilmente daña el endotelio y genera trombosis, y entonces produce isquemia total del sitio donde está, y ese es el mecanismo de muchos infartos. Está la placa de ateroma, se daña el endotelio, se activa la coagulación y se cierra la luz del vaso. Entonces, recuerden esas tres enfermedades que son las que van a ser la base de muchos problemas isquémicos, excepto la de Monkeberg, que no genera isquemia. Principalmente la vemos en el útero en las mujeres menopáusicas. Ahí tengo muchos úteros con arteriosclerosis de Monkeberg. Es muy común. No tiene mayor trascendencia clínica. Entonces, las que tienen trascendencia es la aterosclerosis y la arteriolosclerosis. Recuerden, enfermedades de arterias me producen esto y entonces producen un daño de la célula. ¿Ok? Fíjense bien lo que produce la isquemia. Por un lado, pues al no haber oxígeno, se activan rápidamente especies libres del oxígeno, o sea, los radicales libres. Los radicales libres, ustedes lo vieron desde que estaban en la prepa, recuerden que son compuestos químicos que tienen un átomo con un electrón en la órbita periférica libre, que se combina fácilmente con algún otro y genera unas reacciones bioquímicas muy adversas. Cuando se forman radicales libres, que son 3, peróxido de hidrógeno, el ion superóxido y el hidroxilo. El peróxido de hidrógeno, como ustedes se acuerdan, es el agua oxigenada, H2O2, ¿verdad? El ion hidroxilo es y el ion superóxido. Estos dañan los lípidos de la membrana, producen oxidación de los lípidos. Por eso la célula tiene mecanismos antioxidantes para evitar que suceda cuando esto se genera. Sin embargo, cuando hay isquemia, esto no se puede compensar tan rápidamente. Recuerden que la célula tiene un organelo. A ver, Wendy, recuérdanos cómo se llama el organelo que produce estos fenómenos antioxidantes, es decir, que contrarresta la formación de radicales libres. En la célula hay uno en todas las células que trabaja en este problema. Se forma peróxido de hidrógeno que va a dañar los lípidos y rápidamente la célula genera una enzima para desdoblarlo. ¿Cuál es? Exactamente, es la catalasa. Es la catalasa que lo desdobla en moléculas de agua. ¿Y en qué organelo está la catalasa?
En los peroxisomas. En los peroxisomas, ¿verdad? Que son también llamados microcuerpos, que son como pequeños lisosomas, que tienen estas enzimas antioxidativas y oxidativas también. Tienen la oxidasa del ácido de amino y otras cosas. Pero sobre todo catalasa es muy importante. Sin embargo, si la isquemia persiste, obviamente esto no es suficiente y se dañan los lípidos de la membrana. Al dañarse los lípidos de la membrana, pues obviamente se liberan enzimas y esas enzimas dañan el resto de las células y producen muerte celular rápidamente. Entonces, esto vamos a ver los pasos que se presentan ahorita en ese momento, ¿sí? Entonces, cuando hay daño también de la membrana, hay un problema serio en la célula que sucede, es que incrementa el paso del calcio del espacio extracelular al intracelular. El calcio es un ion muy importante para el trabajo de mucha actividad celular. Todas las señales de transducción requieren de calcio. Los neurotransmisores requieren de calcio. En fin, se requiere el calcio para muchas cosas, pero recuerden que el calcio es un oligoelemento. ¿Qué quiere decir esto? Que es un elemento que circula en pequeñísimas cantidades. Además, dentro de la célula está todavía más pequeño, escaso, es todavía en menos cantidad. Si por alguna razón la membrana queda dañada, porque estos radicales que están empezando a actuar ahí ante la isquemia, rápidamente el calcio se mete a la célula y desbalancea totalmente la homeostasis, porque el calcio por sí solo, ¿sí?, daña la mitocondria por un lado, puede hacer que se salga también está en el retículo endoplásmico. Entonces, el calcio citosólico aumentado por todos estos desequilibrios activa 4 sistemas enzimáticos muy importantes dentro de todas las células. Una es la ATPasa. La ATPasa desdobla el ATP, que es la adenosina trifosfato, y lo pone en adenosina monofosfato. Por lo tanto, se pierde la energía de la célula, que es esencial para su supervivencia. Entonces, disminuye el ATP. Se activan las fosfolipasas, que son enzimas que desdoblan los fosfolípidos. Recuerden que los fosfolípidos es uno de los lípidos más importantes de todas las membranas, tanto de la membrana plasmática como de las membranas de los organelos. Entonces, si se activa esto, pues obviamente se liberan lípidos. Inclusive hay una fosfolipasa que se llama fosfolipasa A2, que produce a través de los fosfolípidos de la membrana un ácido proinflamatorio muy potente que se llama ácido araquidónico. El ácido araquidónico finalmente va a formar leucotrienos y prostaglandinas, que vamos a ver cuando veamos inflamación, son los agentes proinflamatorios más potentes que hay. Por eso, cuando hay isquemia, cuando hay estos daños, se produce inflamación en los tejidos allá. Entonces, la fosfolipasa es muy importante porque daña los lípidos. También se activan un grupo de proteínas llamadas proteasas. Estas desdoblan todas las membranas y las proteínas del citoesqueleto. Recuerden que el citoesqueleto de la célula es la que la mantiene en una forma determinada. Las proteínas del citoesqueleto, lo vemos en histología, son 3 grupos que se llaman microfilamentos, filamentos intermedios y filamentos gruesos. Estos le dan una funcionalidad a la célula porque permiten transportar cosas y tener una forma. Si se dañan estas proteínas, la célula pierde su forma. Una de las cosas que vemos en un corte histológico, que sabemos que la célula está dañada, es cuando la célula era cilíndrica y de repente la vemos esférica. Esto sucede frecuentemente en el hígado, por ejemplo, en las hepatitis. Vemos cómo cambian de forma y decimos, esta ya tiene un daño severo, tiene activación de las proteasas. Y luego se activan las endonucleasas, que desdoblan los ácidos nucleicos y entonces se pierde la integridad del núcleo. Si todos estos sistemas se activan demasiado rápido y todos en conjunto, obviamente la célula no sobrevive al daño. Entonces, por eso, ustedes cuando vayan a venir a los hospitales, que los lleven a terapia intensiva, van a ver que hay pacientes con estado de choque, con hipoxia grave, que tienen infartos. Entonces, uno de los medicamentos que dan los terapistas intensivistas es bloqueadores de los canales de calcio. ¿Por qué? Pues porque impiden estos que el calcio se meta a la célula y se dañe. Entonces, recuerden, si el calcio se mete a la célula, activa 4 sistemas enzimáticos: fosfolipasas, ATPasas, proteasas y endonucleasas. Eso daña la célula permanentemente. Entonces, no se les olvide este pequeño detalle. Obviamente, se pierde el citocromo C de las mitocondrias o el citocromo P. Este es muy importante para la actividad del citocromo P450 en el hígado. La mitocondria se empieza a hinchar, pierde sus crestas. Obviamente, esto se ve con microscopía electrónica. Se puede ver con microscopía de luz en caso de que haya mucho daño mitocondrial y con una tinción para mitocondrias, ¿verdad? A ver, Paloma, también puede ser pregunta esta de examen. Recuérdame una tinción para mitocondrias.
Esto lo vimos en histología. Para mitocondrias es el verde jano y la hematoxilina fosfotúngstica. Son dos tinciones para mitocondrias muy buenas, porque esas nos permite ver si hay organelos muy grandotes que se pintan con eso, pues la decimos, hay un daño mitocondrial. El problema del daño mitocondrial es que se disminuye la generación de ATP. Recuerden que el ATP se obtiene por un mecanismo que le llaman respiración celular que realizan las mitocondrias, que se llama fosforilación oxidativa, que parte de la glucólisis anaeróbica se forma ácido láctico y se mete al ciclo de Krebs. Y en el ciclo de Krebs, ¿sí? Son pasos muy complejos. Vieron en su clase de química orgánica el ciclo de Krebs, por lo menos se los mencionaron. Eso es una función muy importante de las mitocondrias que generan energía. Ahora, fíjense bien, empieza a dañarse la mitocondria, hay activación de ATPasas, el ATP que está ahí se está desdoblando y se está perdiendo y la mitocondria no forma más ATP. Entonces la célula empieza a tener problemas de generación de energía muy severos. Recuerden que la célula echa mano de un mecanismo para compensar esto y eso le permite a algunas células vivir en isquemia. Otras no, porque no tienen esa facultad tan amplia. A ver, Andrea, ¿cuál es ese mecanismo compensatorio ante la ausencia de ATP? Tú tienes un paciente con isquemia y empieza a sufrir por isquemia. Entonces, genera otro mecanismo de supervivencia porque el ATP ya no le está funcionando y es indispensable para que si es músculo, pues se siga contrayendo, si es algún órgano importante, pues siga trabajando, porque si empieza a dejar de funcionar, entonces la cosa se empieza a poner crítica y el paciente se muere. Hay un mecanismo de compensación. Almacenar Eso, exactamente. ¿Qué hace con el glucógeno? Si la célula tiene glucógeno, ya la hizo, porque esa es una reserva de energía. ¿Y cómo lo utiliza? ¿No lo transforma? Lo transforma en glucosa y luego pues forma ácido láctico, ¿verdad? Empieza a generar glucólisis anaeróbica, empieza a meter más azúcar a la glucólisis anaeróbica. Con la glucólisis anaeróbica, la célula compensa la energía. Hay células, como les decía, el músculo estriado almacena glucógeno, por lo tanto, tiene mucha glucosa ahí. Recuerden que en el glucógeno hay, en cada molécula grande de glucógeno, que llega a pesar 10 millones de Daltons, es una molécula enorme, tiene 10,000 moléculas de glucosa en una cadena, ¿sí? Por eso se llama polisacárido. Entonces, empieza a tomar del glucógeno, activa las glucogenasas o enzimas desramificantes y libera la glucosa y la convierte en ácido láctico. El problema del paciente que no tiene ATP, que ya no tiene oxígeno, que está usando la glucosa como mecanismo compensador, es que entra en acidosis metabólica, porque el ácido láctico pues, baja el pH. Entonces el paciente está en acidosis. De hecho, clínicamente, cuando ustedes lleven clases de clínica propedéutica, por la pura respiración que hace el paciente, ustedes dicen, este paciente ya está en acidosis. Es decir, está con mucha hipoxia, está con mucho daño isquémico y ahora está usando mucho la glucólisis anaeróbica como mecanismo compensador. Eso, desgraciadamente, no puede durar mucho tiempo. ¿Por qué? Pues porque se acaba. Es lo mismo que hacen los corredores de maratón de fondo. Como el oxígeno luego ya no les alcanza, porque pues van usando toda la energía posible del oxígeno, pues tienen que ir comiendo chocolate y cosas así, ¿verdad? Para poder echarle a la glucólisis anaeróbica. Y si ustedes analizan un paciente que acaba de correr el maratón, llega en acidosis metabólica. A muchos los tienen que hospitalizar después de que terminan el maratón porque se están moviendo de plano. De hecho, la historia de maratón fue esa, ¿verdad? La historia de maratón fue cuando hubo la guerra entre los atenienses con, creo que no me acuerdo contra quién pelearon, pero se fue de maratón a Atenas a informarles que ya habían ganado, que no se fueran con los barcos por el otro lado, y se fue corriendo 42 kilómetros, cuando llegó se murió de acidosis metabólica, porque pues cayó en una acidosis tremenda que ya de repente no pueden compensar. Claro, ahora la gente se va preparando, ya les van dando sus chocolates a la pasada y ahí la van compensando, pero esto es un fenómeno que van a ver ustedes miles de veces en las salas de terapia intensiva. Entonces, la lesión se hace reversible siempre y cuando tengamos mecanismos compensadores. Recuerden que el primer punto de ataque de la isquemia es la fosforilación oxidativa, es decir, la respiración aeróbica. La respiración aeróbica, ¿qué trae como consecuencia cuando baja? Cuando baja la generación de energía, que obviamente las bombas de transporte iónico en la membrana disminuyen, ¿sí? Se almacena el sodio dentro de la célula, pero no lo pueden sacar ya. Y almacenar el sodio dentro de la célula se almacena agua, porque cuando sale el sodio, sale el agua con él.
y entonces si no sale, pues se acumula en la célula y se está generando. Recuerden que el agua se genera por la catalasa y el peróxido de hidrógeno, entonces se empieza a acumular y la célula se edematiza. Una célula dañada, al principio lo que vemos es que se ve hinchada. Virchow le llamó a este cambio de una manera muy particular que todavía se sigue usando en la actualidad. A ver, Carolina, ¿cómo le llamó Virchow a este primer cambio que se presenta en la célula dañada? Edematosa, tumefacción turbia. Así lo describió Rudolf Virchow, tumefacción turbia, como un cambio de daño celular. En la isquemia es muy fácil verlo. Ustedes tienen una biopsia de hígado de un paciente que estaba en estado de choque, obviamente tienen isquemia generalizada. Ahí se ven los hepatocitos como muy hinchados y el citoplasma se ve como borroso. Dice uno, este citoplasma tiene tumefacción turbia, daño celular. Había un daño celular. Aquí la célula todavía conserva sus membranas. Todavía es reversible si se restablece el flujo de oxígeno. Entonces, si se trata al paciente adecuadamente, este cambio regresa. Se ve muy fácilmente en el riñón, en el hígado, etcétera. Ahora, fíjense bien, punto número 2, se altera el metabolismo energético de la célula y como empieza a usar la glucosa para la generación de ácido láctico y usar energía alternativa, pues se pierden las reservas de glucógeno. Normalmente tenemos una célula que guarda glucógeno. Por ejemplo, una de las células que guardan glucógeno en grandes cantidades son las células del epitelio plano escamoso estratificado, por la sencilla razón de que el epitelio plano escamoso estratificado es un epitelio que no está vascularizado directamente. Es un epitelio gruesote. Los vasos están abajo en el corion, pero no ahí. Entonces, guardan glucógeno para estar usándolo y almacenándolo para usar energía cuando el oxígeno tarda en llegarles. Como les tarda en llegar más, siempre tienen glucógeno en reserva, se ven claras. Y si uno tiñe con paz, esas células se tiñen muy bien. Cuando hay daño, eso desaparece. ¿Por qué? Porque no pueden conservarlo mucho tiempo. Por eso es uno de los órganos que resiste más o menos. Son todos los órganos que están revestidos por epitelio plano escamoso estratificado. Cavidad oral, esófago, vagina, resisten al isquemia, pero no por mucho tiempo. Y resisten porque tienen glucógeno, pero esto se acaba, ¿eh? Ahora, otra cosa es la alteración estructural del aparato de síntesis. Ahora, se empiezan a desprender los ribosomas y se reduce la síntesis de proteínas. Esto trae consecuencias funcionales muy importantes. ¿Por qué? ¿Cómo podemos medir esto en un paciente que tiene hipoxia? Pues que empieza a tener problemas para oxigenar, ¿sí? Porque el pulmón empieza a dejar de trabajar. Otra, que empieza a tener bradicardia. Al principio tiene taquicardia compensando, pero de repente si tiene hipoxia empieza a hacer bradicardia, empieza el corazón a latir menos veces. Eso es un signo de alerta bastante severo, bastante aparatoso en las salas de urgencias. Llega un paciente bradicárdico y todo el mundo pela los ojos, así como si trajera ya la guadaña de la muerte junto. Me dicen, ya se me va a morir si no hago algo. ¿Qué pasa en el riñón? Pues el riñón empieza a dejar de filtrar la orina, empieza a caer en oliguria. Todo eso es un indicador severo de daño celular en varios sitios. Obviamente, si tienen un daño local, pues saben que eso a lo mejor va a afectar un extremo de un dedo o en alguna parte va a haber una zona de isquemia intestinal, pero este daño, cuando es sistémico, pues sí se presenta clínicamente muy aparatoso. Ahora, si no se compensa el daño, obviamente la célula cae rápidamente en un daño irreversible. Es decir, la célula ya no se puede reponer si pasa cierto límite. ¿En qué consiste el límite? Cuando hay ya mucho daño mitocondrial. Si hay mucho daño mitocondrial, recuerden que la mitocondria tiene facultad de reponerse sola, de dividirse, porque tiene su ADN propio. Pero si todas las mitocondrias están dañadas, pues evidentemente ya no van a ser posible que se reproduzcan. Y si no hay mitocondrias, la célula no puede vivir, porque podrá vivir un tiempo con el glucógeno, pero no indefinidamente. Entonces, daño mitocondrial igual a muerte celular, ya cuando es muy extenso, ¿ok? Cuando hay lesión de membrana, si hay lesión de membrana, evidentemente se lesiona la membrana de los lisosomas, de los peroxisomas, del retículo endoplásmico, del aparato de Golgi y la membrana celular. Por lo tanto, se salen las enzimas que están ahí. El libro menciona como enzimas de escape. Estas tienen mucha importancia clínica porque si se elevan en sangre, quiere decir que la célula que las tenía ya se murió y dejó salir las enzimas. Nosotros en clínica, en la práctica diaria de la medicina, medimos muchas enzimas de escape en los pacientes que sabemos para ver qué tanto daño tienen. A ver, Nick, dime algunas enzimas de escape que, por ejemplo, el libro menciona, que te sirven para decir, mira, aquí hay daño de corazón, aquí hay daño del hígado, tiene daño en los músculos,
Entonces tú las mides, o tiene daño en el páncreas, que pues, te permite decir si hay daño. La fosfatasa alcalina, por ejemplo, es muy importante. Se ve cuando hay obstrucción hepática, muy importante el daño. Libera grandes cantidades de fosfatasa alcalina cuando no puede transportar la bilis. Si tú a un paciente le das una fosfatasa alcalina y está muy elevada y lo ves amarillo, con eso puedes decir que este paciente su daño es por obstrucción de la vía biliar. Otra, del hígado, que se ocupan las hepatitis frecuentemente. ¿Quién de ustedes padeció hepatitis viral en la infancia? Bueno, ya sé que todavía son niños, pues, unos años antes. Es bien común en la escuela que se contamine uno con la hepatitis y se pone uno amarillo como canario. Es más, ¿han oído hablar de esto o no han oído hablar? Sí, a mi mamá le dio cuando estaba chica. Pues sí, y es muy común. A mí me dio cuando estaba chico, pues eso no es malo. Se llama hepatitis viral de tipo A, es muy común, contagiosa, se contrae en la escuela fácilmente. Se pone uno amarillo y le miden las enzimas hepáticas. A veces no es tanto para saber si tiene hepatitis o no, sino para saber qué tan grave es la hepatitis. Ahí hay dos enzimas que se llaman transaminasas, glutámico pirúvica y glutámico oxalacética. ¿Sí? Estas dos transaminasas se elevan cuando se muere el hepatocito. Si se daña mortalmente y ya no puede repararse, las enzimas que tiene ahí almacenadas se liberan. Las medimos en sangre. Si, por ejemplo, se elevan a 300 unidades por mililitro, dice uno, bueno, trae una hepatitis. Si se elevan a 600, uno dice, caray, eso es una buena hepatitis, ¿verdad? Pero si se elevan a 1500, uno se espanta, dice, Chihuahua, trae una hepatitis con necrosis hepatocelular masiva. Y eso es muy grave porque el paciente se puede morir. Entonces, cuando un paciente llega con transaminasas de más de 1500, uno tiene que tener en mente que ese hígado está extremadamente dañado. Hay otra enzima muy importante que medimos cuando llega un paciente a urgencias y que trae dolor en el pecho. Así. Véanlo, por ejemplo, en los programas de Grey's Anatomy. Ahí el libro también lo menciona. ¿En el infarto? Sí, en el infarto. No era la... Ay, no me acuerdo bien, tenía un nombre largo, creatinofos. La creatinfosfoquinasa. Eso. La creatinfosfoquinasa, la fracción MB, porque es la fracción del miocardio. Porque si tú tienes un golpe en el muslo y se te lesionan las células musculares estriadas del muslo, también se eleva la creatinfosfoquinasa, porque ese sistema es mucho más activo en el estriado esquelético, pero en el miocardio también la tiene y se llama fracción MB. Esta es una enzima muy sensible, ¿eh? Un paciente con dolor en el pecho con fracción MB, ótale, igual infarto del miocardio. Si está muy elevada, ¿qué quiere decir? Porque es un infartote del miocardio, ¿verdad? Si se eleva poquito, quiere decir que era un infartito del miocardio. Entonces, no solo sirve para el diagnóstico, sino para ver la extensión del daño. También hacen la valoración de una proteína que se libera que se llama troponina, que está en la sarcómera, y también hacen dímero D, que nos indica que se activó el sistema de la coagulación y la fibrinolisis. Entonces, todo eso se hace en conjunto en un paciente que tiene dolor en el pecho y se diagnostica infarto. ¿Ok? ¿Cómo le hace? ¿Se le saca sangre? ¿Se le saca sangre? Sí, es en sangre, y te lo miden y te lo cuantifican, te dicen tantas unidades elevadas. O está normal, porque hay pacientes que tienen dolor en el pecho por espasmo esofágico. Esto es muy común. Hay paciente que llega, anda comiendo, le da un trago a la coca y de repente le duele el pecho y todo el mundo piensa que se infartó, lo llevan corriendo. Pacientes se espantan, paciente que se va a morir. Llega así con dolor agarrado el pecho y dice uno, caray, se está muriendo, sí trae un infarto, pero le hacen enzimas, están normales. No era nada, no era eso, era otra cosa. ¿Ok? Entonces, recuerden, eso es bien importante, las enzimas. Hay una enzima muy importante que les da a los pacientes, que se les mide a los pacientes que tuvieron o que tienen dolor abdominal muy severo. Ustedes van a ver pacientes que de repente les duele el estómago de una manera muy rara y dice uno, ay, Chihuahua, no va a tener este paciente una pancreatitis. Las pancreatitis son enfermedades muy graves. A ver, Michelle, ¿cuál sería la enzima que me dirías en el páncreas? Sobre todo recuerden, las pancreatitis luego se presentan después de comidas abundantes, como en las bodas de pueblo. Ya ven que en los pueblos de la boda dan de entrada, tacos de moronga, chicharrón con guacamole, de entrada. Luego, para comer, carnitas, barbacoa y mole. Y todo eso se lo bajan con un montón de alcohol. Tequila, whisky, cervezas, todo tipo de alcoholes pues que quieran. Entonces, comer mucho y tomar mucho es una causa frecuente de pancreatitis aguda. Hasta en los pueblos se le llama congestión alcohólica. Pues, ¿que de qué se murió don José? Pues de una congestión alcohólica después de la boda de su hijo. Esto es bien común, ¿eh? Y el paciente llega con un dolor abdominal espantoso.
en barra, así se llama. Lo van a ver miles de veces en urgencias ahora que pasen por ahí. Michelle, ¿cuáles serían las enzimas que le pedirías? En el páncreas ya saben cuáles enzimas hay. Creo que es amilasa. Y amilasa pancreática, ¿verdad? Esa es muy buena. Y la lipasa pancreática también. Pides esas dos enzimas, están elevadas, igual a pancreatitis. ¿De acuerdo? Entonces, esto es bien importante recordar que cuando hay un daño irreversible se daña la membrana y se liberan las enzimas. Vean, este esquemita, no sé si venga en la edición nueva, no lo he revisado pero es muy interesante porque es lo que pasa cuando hay daño. Disminuye fosforilación oxidativa, disminuye el ATP, disminuye la energía. Se activa o disminuye, se desactiva, la bomba de sodio. Por lo tanto, se aumenta la cantidad de agua en el interior de la célula igual a tumefacción turbia. Se desprenden ribosomas además, se empiezan a ver figuras de mielina. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el sistema de membranas empieza a ser como madejitas, retículo endoplásmico, aparato de Golgi. Al disminuir el ATP, aumenta la glucólisis anaeróbica, se genera ácido láctico, acidosis metabólica, disminuye el glucógeno, se acaba la reserva, por un lado. Por otro lado, se desprenden los ribosomas, al desprenderse los ribosomas y se genera una disminución en la síntesis de proteínas y las proteínas que se habían dañado no se reponen. Y al no reponerse, pues, se acaba el problema. Además de que los lípidos son metabolizados activamente en la célula por enzimas y proteínas, pues se empiezan a acumular. Si se empiezan a almacenar también lípidos dentro de la célula, entonces igual al daño celular. Todo esto, vean, hay una barrera muy difícil de definir. Es la frontera entre la vida y la muerte. A veces no sabemos de qué lado estamos o de qué lado está nuestro paciente, pero va a llegar un momento en que esto ya va a ser irreversible. ¿Cuándo? Cuando haya daño permanente de una membrana. Si hay un daño en la estructura de la membrana, pues el problema que se activan lisosomas y se liberan enzimas que van a digerir a la propia célula, ¿sí? Por lo tanto, empieza a disminuir la basofilia, es decir, ya no hay ribosomas, ya la célula, su órgano de síntesis disminuye, el núcleo se empieza a condensar, empieza a haber un fenómeno que se llama pignosis, el núcleo como que se contrae, se ve más oscuro. Normalmente los núcleos de las células deben tener una cromatina más o menos abierta, con un equilibrio entre la eucromatina y la heterocromatina, es decir, la que está activa y la que no. Entonces aquí como que todo se inactiva y se ve el núcleo más chiquito y condensado. Luego se empieza inclusive a fragmentar, ¿sí? Y hasta que hay cariorrexis y luego desaparece, eso se llama cariolisis. Si vemos eso, ya decimos esta célula se murió. Se correlaciona muy bien con la elevación de enzimas de escape. ¿Ok? Ese es por un lado. Por otro lado, se pierden los fosfolípidos de la membrana, se altera el citoesqueleto, se forman grandes cantidades de radicales libres y se oxidan los lípidos. Esto hace que se salgan las enzimas de escape. Aquí puso deshidrogenasa láctica y creatin fosfoquinasa o ciclocreatincinasa, nada más le puso, pero bueno, también si se mete el calcio, pues obviamente va a activar mucho daño mitocondrial, etcétera. Por otro lado, pues bueno, todo esto genera un cambio permanente en la célula y daño celular. Y entonces nos produce lo que se llama muerte celular. Ahorita vamos a ver los cambios morfológicos que se presentan cuando ya las células se mueren, ¿sí? Entonces, nada más como redondeo, el mecanismo de daño irreversible es por disfunción mitocondrial, por pérdida de fosfolípidos en la membrana, por alteraciones del citoesqueleto, por generación de muchas especies reactivas del oxígeno, por producto de fragmentación de los lípidos, obviamente por esto, y por pérdida de los aminoácidos intracelulares y obviamente pérdida de la síntesis de proteínas. Vean cómo se vería un esquemita de una célula normal, con su cromatina abierta, su nucleolo presente, sus ribosomas en el retículo endoplásmico rugoso, los lisosomas íntegros, mitocondrias de un tamaño X, bien todo. Empieza a dañarse la célula, se pierde la bomba de sodio. Este es daño reversible, tumefacción turbia. Aunque el núcleo se empieza a ver como brumoso, los ribosomas empiezan a desprender porque hay edema. Las mitocondrias crecen en tamaño y se empiezan a morir algunas de ellas, pero mientras el daño no sea muy extenso, estas se pueden reproducir. Si se restablece el flujo de oxígeno aquí, esta célula, ¿qué va a hacer? Pues regresar a su tamaño real de antes. Se empiezan a formar estas proyecciones por fuera del citoplasma porque el citoesqueleto como que se empieza a desorganizar. Recuerden que la célula tiene esta estructura que está pintada aquí, un ejemplo, porque tiene una estructura esquelética que le da esa forma. Al deshacerse, pues la célula empieza a cambiar de forma. Ahora, si se daña la membrana, pues se acaba. Vean, cambios en el núcleo, pignosis, cariorrexis y cariolisis.
Es decir, el núcleo empieza a desaparece. Obviamente eso indica muerte celular. La célula se empieza a contraer porque ya la membrana se dañó y se sale todo lo que estaba dentro y entonces se retrae. Cuando vemos una célula redondita, retraída, acidófila, esa célula ya se murió, ¿de acuerdo? Bueno, aquí lo vamos a dejar y nos vemos el lunes. Continuamos con esto y continuamos con acúmulos intracelulares. Cuando queda la célula que se repuso, puede tener algunas lesiones que quedan permanentes.